Muy bien. Buenas tardes. Estamos acá en la prensa streaming en compañía del ingeniero Martín Aguirre Zavala, un hombre del cuño de la 15, de Jorge Valle, hombre de Jorge Valle, que vivió muy de cerca, en el medio de la tragedia que fue el 2002. Brutal. Sí. No, digo, simplemente después, gracias por invitarme nomás, con mucho gusto estoy acá y está bueno esa reflexión que vos hacías hace un ratito sobre los momentos que vivimos en aquel momento. Sí, todo la pasamos mal. Muy mal. Yo hoy en la radio, de mañana en la radio decía que cuando me empezaron a preguntar del tema, y digo, si el Uruguay tuvo mucha suerte de tenerlo a Jorge como capitán de aquel barco, ¿no? Pero también el Uruguay tiene la suerte de tener la gente que tiene, porque la gente también fue un factor sine qua non para salir, ¿no? Realmente ahí es donde, en esa cancha se ven los pingos. Sí, y Uruguay es una de las 15 democracias plenas que hay en el mundo. Aunque nosotros no nos damos cuenta, vivimos entre unos pocos privilegiados. En menos del 7% de la población del mundo vive en democracia. Y bueno, yo creo que los uruguayos vivimos en democracia porque nos lo merecemos. Bueno, creo que antes de entrar de lleno a la conversación, al diálogo, tendríamos que recordar que usted, su carrera política empezó en la 15. Fue subsecretario del Ministerio de Ganadería y Agricultura y después, en plena crisis, pasó, con las 7 plagas encima, pasó a ser ministro. Sí, señor. En realidad mi carrera política, con mi actuación política, no sé si se puede decir carrera, sí. Pero empezó mucho antes, porque empezó en la militancia del plebiscito del 80 y todo eso, aunque no parezca, yo siempre digo que yo no era nacido en esa época, pero era. Y allí empezó un poco mi actividad política dentro del Partido Colorado. Primero empezó lejos, un poquito más lejos, porque yo trabajé en el 89, después yo... siendo muy joven trabajé mucho por el plebiscito aquel del voto verde y el voto amarillo, pero por el voto verde, bastante diferente. Después el Uruguay también me enseñó que capaz me había equivocado, que era mejor la salida que eligió el pueblo uruguayo. Después un día me puse a trabajar cuando en la elección del 99 me puse a trabajar fuerte, fui coordinador del equipo de la 15 de agro, y de ahí me fui a la subsecretaría y después al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sí. Y bueno, después fui senador un periodo, fui senador suplente y después me fui para mi casa a trabajar, que bastante falta me hacía, porque está bastante complicado. y bueno, y ahora estoy acá ayudando un poco a Gabriel Gurméndez, que es un excelente candidato, un hombre íntegro y muy capaz, que además logró juntar una barra muy importante de gente muy capaz y además gente de servicio, ¿no? Personas con vocación de servir a los demás. Yo siempre digo que hay una diferencia, hay gente que se dedica a la política para servirse, y hay gente que se dedica a la política para servir. Y yo me siento muy orgulloso de pertenecer a un grupo de gente que vivimos la política para servir. Y el Salto tiene un buen representante también. También, y también del mismo estilo, de la misma estirpe, de gente que vive la política. A mí dice, usted no necesita la política, me dicen a veces a mí. No, yo sí necesito la política. Yo no necesito la política para comer, pero sí necesito la política para vivir. Participar. Para vivir. Para vivir, sí. Para hacernos cargo, ¿no? Yo creo que la república necesita republicanos, necesita ciudadanos. Entonces a mí me parece que es algo que deberíamos inculcar más a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, la necesidad de dedicarse un poco más a la política, de pensar más en la política, y no no estrictamente de una forma muy partidaria. O sea, es la lucha de las ideas, la lucha de
la sana confrontación de las cosas que uno piensa. Uh-huh. El mundo tiene desafíos muy grandes, las democracias tienen desafíos muy grandes, el Uruguay tiene desafíos muy grandes, el Uruguay tiene el desafío de crecer económicamente. El Uruguay es un país bárbaro, pero tiene cosas que nos tienen que revelar, ¿no? Hay muchos problemas, hay temas sociales que nos tienen que revelar. El Uruguay necesita crecer económicamente para que todos nos vaya mejor y sobre todo para que le vaya mejor a los que menos tienen. Sí, tenemos un alto índice de pobreza, lamentablemente. Sí, muchísimo menor que otros países, pero nos tiene que revelar aún más, porque Uruguay supo ser un país sin pobreza. Entonces yo famosa creo que Suiza de América. Sí, yo creo que nosotros no podemos mirar mucho para el pasado, tenemos que mirar para el futuro, ¿no? Pero ese futuro debe construirse con más crecimiento. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo, para vivir a la altura del mundo, porque ¿qué es ser pobre en una sociedad como la nuestra? No poder acceder a las mismas cosas que acceden otros. Claro. Y el mundo se mueve mucho y muy fuerte, ¿no? Esto es como una carrera. Usted tiene que ir por lo menos en el pelotón. Y yo creo que Uruguay, que fue un país muy rico, dejó de serlo. Y bueno, le pasó lo mismo a toda esta región de América. Entonces nos está faltando un poco más de vocación de futuro, más innovación. Y ajustar el Estado. Y ajustar el Estado para poder tener un crecimiento que se parezca, o sea, si usted va adelante de mí a 200 metros, yo tengo que aumentar mi velocidad para poder alcanzarlo. Y si puedo pasarlo, mejor. Entonces, si Uruguay quiere ser un país de primer mundo, tiene que incrementar su velocidad de crecimiento. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que con eso se resuelve todo? No. Probablemente con eso no se resuelve todo. Pero es imprescindible tener un crecimiento económico acorde para alcanzar a los países del primer mundo, para alcanzar a los países desarrollados, para poder darle a nuestros hijos y a todos los habitantes del Uruguay una vida acorde al mundo actual. Entonces, poner el país a la altura de sus tiempos. Y eso en realidad, capaz que es la mejor forma de expresar la vocación colorada que uno tiene. Poner el país a la altura de su tiempo. Creo que ese debería ser nuestro... El lema. Sí, el lema actualizado. Pero debería ser el lema actualizado del partido, pero también debería ser el lema de los uruguayos, ¿no? Yo siempre digo, muchas veces el Partido Colorado ha perdido diferencia con el resto, porque el resto de los partidos y las personas tienden a ser muy parecidos ideológicamente. Alguien dice, el Uruguay es un país ballista. Somos todos ballistas. Somos todos ballistas. Una vez Fernando Enrique Cardoso lo dijo en un discurso que yo le escuché. Y es cierto. Pero una cosa es ser ballista de principios del siglo XX. Y yo creo que otra cosa tiene que ser ballista de principios o de mediados ya del siglo XXI. Y lo que determina ese ser ballista hoy es poner el país a la altura de su tiempo. Poner el país a competir con el resto del mundo. Eso me parece que es central si queremos que los uruguayos se queden acá. Sí. Porque a veces nos quejamos, bueno, nuestros hijos se van, o se van de una actividad, o se van del país, o no sé cuánto, y bueno... Y los mejores a veces se nos van, o las personas que estudian más se van a hacer cosas a otro lado. Y Uruguay tendría que ser una gran atracción. Una de las propuestas más lindas que tenemos nosotros dentro del programa es crear fondos competitivos para retener cerebro. Y para retener lo que quiere decir que se queden los que están, o que vengan los que se fueron, o que vengan otros de afuera. ¿Para qué? Y bueno, porque Uruguay precisa, la economía de hoy precisa más cerebro per cápita, sí, más cerebro que fuerza. Entonces, ese es el trabajo del futuro y creo que nosotros tenemos que ponernos al día en eso. Bueno, todo muy lindo, pero hay una Pero realidad. marchen preso. El país, tenemos el famoso costo país, todo el mundo dice, el costo país nos mata. Y bueno, ese es nuestro mandato principal, ¿no? Si usted mira a lo largo y a lo ancho de todo el sistema político, no encontrará a nadie
que hable de reducir el costo del Estado ni de devolverle impuestos a nadie. Y nosotros, que tenemos un equipo económico muy pesado y muy duro, mal que le pese al que sea, es decir, gente muy capacitada, pero sobre todo tenemos un equipo, o sea, un equipo económico que puede hablar de agro, un equipo de agro que puede hablar de economía, de industria que también puede. Realmente somos capaces de trabajar en equipo como lo hicimos en algún otro momento. Tienen antecedentes, además. Tenemos antecedentes, penales también. No, penales no, hay otros que tienen penales, pero eso, y resulta que los alaban. Sí. Hubo un presidente de un partido que dijo que él estaba orgulloso de ciertos personajes que fueron procesados. Bueno, está bien, pero no vamos a hablar de lo demás, vamos a hablar del futuro mejor, que es lo mejor que tenemos. Y yo creo que ahí es muy importante el Uruguay limite su déficit fiscal, lo achique, y no lo puede achicar aumentando impuestos, porque eso justamente es lo que limita el crecimiento. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Y bueno, tiene que echarle mano un poquito a racionalizar el Estado, a mejorarlo, a hacerlo más eficiente y a hacerlo más flaco, que no sea porque es un gordo que nos aplasta hoy el Estado. Pero a ver, y nosotros no renegamos de las acciones que tiene que hacer el Estado, no es que creamos, no somos en realidad un poquito anarquistas somos, pero no tanto como para prescindir del Estado, para nada. Creemos en un Estado fuerte, pero fuerte de verdad, para hacer cosas que valgan la pena, para ocuparse de las cuestiones de seguridad, para ocuparse bien de todas las cosas, pero bien, y bien no es caro. Si es eficiente, no puede ser hasta más barato. Que tiene que ser más barato. Y en realidad, ¿qué precisa el gasto público uruguayo? Y precisa bajar un 7%, no es que un 6 y pico por ciento, para cumplir con lo que nosotros necesitamos hacer, con lo que queremos hacer, para poner este país ágil, poner este país a la altura de sus tiempos. ¿Qué precisamos? Y bueno, una macroeconomía que le permita a las empresas competir. ¿Qué quiere decir? El Uruguay se tiene que abaratar. El Uruguay se ha encarecido muchísimo con respecto al resto del mundo. Y entonces dice, no, pero ¿usted qué quiere? ¿Que la gente gane menos? No, señor. Yo quiero que el peso de nuestro trabajo en cada producto sea más barato. ¿Cómo se logra eso? Con aumento de la productividad. Pero el aumento de la productividad tiene que empezar por un gordo grande que tiene más del 30% de todo el gasto del producto del Uruguay, que es el gasto público. Y ese gordo tiene que adelgazar y tiene que hacerse eficiente, porque si no, le transfiere su ineficiencia a todo el resto. Y eso necesitamos hacerlo cuanto antes para que a la gente le sirva más trabajar. ¿Por qué? Un ejemplo muy claro, si usted produce, vamos a usar un ejemplo preciso, el de la lechería en Nueva Zelanda y en Uruguay. La mano de obra en Nueva Zelanda cuesta 4 veces más cara que en el Uruguay. Sin embargo, por cada hora trabajada se produce en Nueva Zelanda casi 5 litros de leche, o sea, casi 5 veces más leche que lo que se produce en Uruguay. ¿Eso qué hace? Que en el costo de un litro de leche, la mano de obra en el Uruguay pese más que en Nueva Zelanda. Eso es competitividad. Cuando uno dice competitividad, ¿qué es? Ese es el proceso que nosotros tenemos que llevar adelante. Y dentro de eso hay un costo muy alto del país y del Estado, que se ve en esas cosas, se ve en la actividad productiva, en la actividad exportadora, pero se ve también en lo que nos cuesta a cada uno de nosotros trabajar y vivir. ¿No? Cada uno de nosotros paga más caras las cosas porque tenemos un Estado más gordo. Y eso no se justifica para nada. El Estado en el año 1985 en Uruguay tenía 295.000 funcionarios. En el 2005, 230.000. Hoy tiene 310.000 funcionarios. Dígame, ¿en qué servicio público
tiene usted un 40% mejor servicio que en el año 2005. En ninguno. En ninguno. Estamos peor. Elija el que quiera. No sé si estamos peor, porque a veces nosotros somos quejosos, ¿no? Todos. Pero no estamos peor, estamos mejor. Yo creo que estamos mucho mejor. Pero aún así, eso no quiere decir que tengamos servicios públicos mucho mejores. Estamos mejor. Uruguayo nos está empezando a ir bien ahora. Tenemos que acelerar ese proceso para que nos vaya bien a todos, no a usted y a mí. A todos nos tiene que ir bien. Sí. Tiene que ir bien a los niños que nacen en los peores lugares. Esos niños tienen que tener una escuela, un liceo, una educación, una salud, una alimentación algo que le permita estar en cualquier lugar del mundo. Ese es el debe del Uruguay. Poner a la gente que nace en los hogares de menores ingresos en las mismas condiciones que mis hijos y que los suyos. Ese es el desafío del Uruguay. Para eso el Uruguay tiene que crecer. Si no crece, no le va a dar respuesta a esos hijos. Y tampoco le va a dar respuesta cuando quieran laburar. Es la única forma de darle respuesta es una economía que crezca. Y Uruguay tiene todo para hacerlo. Lo único que tenemos que ponernos a hacerlo nomás. Le hago una pregunta. ¿Qué opina del momento actual? Con todas las filtraciones famosas la filtración de la Fiscalía. Bueno, primero yo creo dos cosas. Una cosa son las filtraciones, que creo que no es una cosa buena. Me parece que la intimidad de cada uno no la puede violar nadie, y me parece que ahí hay delito adentro de eso. Lo otro es que a mí, aunque me agarren el celular y me lo estrujen, ni ahora, ni allá, ni en el medio del lío, me hubieran sacado nada. Entonces son dos cosas distintas. Una cosa es el ámbito delictivo, que significa poner en público conversaciones privadas que nadie autorizó, y otra cosa es que haya cosas que no está bien que haya. Entonces son esas dos cosas, me parece que esas son mis opiniones. Y de vuelta, creo que lo principal de esta campaña, si nosotros queremos sacar este país para adelante, es que miremos para adelante. Eso no quiere decir dejar pasar todo. Dejar pasar todo, porque no hay que dejar pasar. Me parece que está bien que la ciudadanía meta cuchillo donde tenga que meter. Creo que cosas malas han pasado siempre y van a seguir pasando, porque los seres humanos nos equivocamos, y algunos, más que nos equivocamos, hacemos macana por gusto. Y macanas hemos hecho todos. Que lo que pasa es cuál es la magnitud y la naturaleza de las macanas, es lo que a veces molesta. Yo creo que nosotros, insisto, no se debería ni se debe escupir para arriba, porque es habitual que te caiga en la cara, pero creo que si vas a mirar el grupo de gente que nosotros hemos conformado para intentar poner el Uruguay a la altura de sus tiempos, es un grupo que no tiene que declarar inocencia, no tiene que declarar honestidad, lo podés ver en el tranco nomás. Sí, ahora lo que me llama la atención es que se insisten de que la democracia está en peligro, las instituciones están en peligro. Me parece que no, me parece que se les va un poco la mano, y que la gente a esta altura del partido ya ve que hay demasiado... Sí. A ver, alguien me preguntaba hace un rato, Diego Simonet, me dice, estas cosas inciden, y yo creo que ya no inciden nada. En realidad la democracia estaría más en peligro si estas cosas salieran a la luz. que yo creo que la responsabilidad institucional en el Uruguay está intacta, y diría yo que muy está firme. Hasta muy firme, ¿no? Yo creo que sí. Eso sí, no quiere decir que no pasen macanas. Yo creo, es más, hay como un reclamo de despolitizar cosas que yo no comparto. Es decir, a veces se piensa, no, vamos a poner un marco técnico, no sé cuánto. Las personas somos personas, cometemos errores, sean políticos, técnicos o lo que quiera usted. Entonces, a mí me parece que no va por ahí. Pasa por hacer responsable a la gente que se dedica a la política o que se dedica a cualquier cosa, hacerlo responsable de la cosa que tiene en la mano.
Porque si no, ¿cuál es la contraria? Es maniatar. Es decir, usted va a un cargo político y no puede hacer nada. ¿Para qué lo llevaron? No sirve para nada. Más vale no voy. Me quedo en mi casa o me quedo así. Si no vas a hacer nada, la política tiene que ser para hacer cosas. Y por supuesto tiene que ser cosas para bien. Por lo tanto, a mí me interesa que la gente que me dice las cosas que yo creo que son buenas para el Uruguay. ¿Por qué? Porque lo primero que tenés que hacer, si querés hacer algo, es decirme la verdad y decirme lo que vos pensás de tal cosa. Si yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, bueno, ahora demostrame que lo podés hacer. El Uruguay necesita soñar con un futuro mejor, cosas, y necesita gente que sea capaz de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa en el mundo hoy? Hay modelos de país que son estados gordos, que en realidad no son poderosos, pero son asfixiantes, asfixian a las personas. Y ahí tenés a Maduro, y tenés a Nicaragua. Entonces, ¿y esos países qué logran de sus ciudadanos? ¿Que vivan mejor? No. ¿Que vivan peor? Y además que para tenerlos viviendo peor, les tengan que quitar la libertad. Y tenés otros países que van por el camino de la libertad y de las libertades, que le hacen en general que su gente viva mejor, y si son capaces de resolver los problemas de esos que veníamos hablando hace un ratito, pueden también darle un bienestar a la gente que es adecuado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Uruguay? Y bueno, tiene que darle bienestar a su gente en libertad. Esa es la República Oriental del Uruguay que queremos nosotros. Eso es poner al país a la altura de su tiempo. Es un buen resumen. Bueno, enhorabuena. ¿Alguna actividad va a cumplir hoy? Un poco de prensa, bastante. Desde las 7 de la mañana andamos dando vuelta en la prensa. Y un poco de contacto con personas, con dirigentes, con algunas gremiales. Por ejemplo, vamos a ver a la agropecuaria de Salto, etcétera. Vamos a recorrer un poquito y a conversar con nuestra gente, que es toda. Así que bueno, le agradezco mucho. Yo la verdad que hace mucho tiempo que no venía por acá. Lo veo muy renovado. Está bárbara el estudio. Muy bien. Son un poco tiranos los que manejan los aparatos esos. Sí, nos marcan mucho, sí. te marcan hasta cómo uno tiene que sentarse. Cómo te tiene que sentar, dónde están. Vamos a ver si lo convencemos que afloje un poco para acá, de la rayita para allá. Es un poco tiránico esto. Sí, pero sí, él busca la perfección, pero a veces la perfección le quita naturalidad a la cosa. Pero yo creo que se puede ser, no perfecto, pero se puede ser excelente siendo natural. Es verdad. Perfecto no. Por algo somos el Uruguay natural. Exactamente. Muy bien, le agradezco la visita. Lo esperamos que la próxima vez que ande por usted nos visite. Lo recibiremos con mucho gusto. Muchas gracias. Y la verdad que ha sido un placer reencontrarnos y fue muy grata la entrevista. Me alegro que haya pasado bien y que se haya pasado un buen momento. Muchas gracias. Y